libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Vamos a estar hoy, hermanos, predicando todo el capítulo 14, hermanos. Sinceramente, hermanos, se ve como que si vamos a leer mucho, pero prácticamente no es tanto, hermanos. El libro de los Hechos, capítulo 14, y como texto central del mensaje, yo quise poner este porque en particular, ¿verdad?, es muy reconocido. Y yo quisiera que lo viéramos, cuando salgamos de aquí, que lo veamos de otra manera. No de un punto personal, sino de un punto bíblico. Amén. Así que vamos a estar leyendo Hechos 14:22. Yo lo estoy leyendo en otra traducción, así que hermanos, por si acaso ven como que mi lectura es diferente, es porque es otra traducción. Dice la palabra de Dios, hermanos, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. Estoy leyendo el versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe. Mire qué palabras de Pablo. Que perseveraran en la fe, diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hermanos, sinceramente, hermanos, ¿cuántas veces en nuestro diario vivir, escucha bien esto, en nuestro diario vivir, cuántas veces, hermanos, una y otra vez procuramos evitar el sufrimiento? ¿Cuántas veces lo hacemos? Diariamente. Simplemente, ¿verdad? Si te es cansado hacer algo, evitas hacerlo. Si te lastima algo que vas a utilizar, lo evitas hacerlo. Tan sencillo. Las mujeres que cocinan, si van a tomar una olla caliente, por evitar la quemadura y el sufrimiento que conlleva eso, van a buscar cómo sujetarlo. Así de sencillo. Si saben bien que un objeto es muy pesado y puede lastimar su cuerpo, evitan hacerlo o buscan ayuda. De alguna manera u otra, psicológicamente o automáticamente, hermanos, procuramos evitar el sufrimiento. Pero hay ocasiones, hermanos, en que el sufrimiento es necesario en nuestro diario vivir. Porque aunque nos hace sufrir el trabajar, el que nos hace sufrir tener que soportar a nuestros supervisores, soportar al encargado, incluso, hermanos, no lo hablo de manera mala, sino manera pastoral y personal. Incluso en nuestro diario vivir, en nuestra casa, tenemos que soportar a nuestra esposa, tenemos que soportar a nuestros hijos, tenemos que soportar nuestro entorno familiar. Porque muchas las veces, en muchos casos, hermanos, nos toca sufrir. Muchas veces nosotros, los hombres, muchas veces las mujeres les toca sufrir a su esposo, sufrir por él, sufrir por sus hijos. Igualmente sus hijos sufren el soportar a sus padres y a sus madres. Y no porque no quiera sufrir, voy a dejar de evitar el sufrimiento si eso me lleva a cuidar o amar más a mis seres queridos. ¿Cuántas mujeres como nuestra hermana Cindy, nuestra hermana Arlene, que es la que está embarazada ahorita, ya las dos, ahí vamos bajando de ahorita, ¿verdad? Ya van saliendo. Por evitar el sufrimiento no van a decir, bueno, hagan otra cosa, pero no quiero sufrir. Lógicamente, ¿qué hacen ahí en los hospitales? Les inyectan, si es que, ahí corrígeme porque yo no estoy muy bueno en eso, les ponen una inyección, ¿verdad? Para reducir los dolores de parto. De alguna manera, hermanos, como que se ha facilitado toda la cosa. Pero al final, si no sufren en el parto, sufren en manos de ir para adelante con sus hijos. Sufrimos, así como nuestros padres sufrieron con nosotros. Pero al final, hermanos, no se puede evitar el sufrimiento. Podemos tratar de evitarlo, pero al final vivimos en una vida de sufrimiento. Y eso no nos quita las ganas de vivir, ¿verdad que no? Aunque sufrimos con nuestros hijos, los amamos y queremos que lo mejor para con ellos, aun cuando ellos son el objeto de nuestro sufrimiento. De igual manera, hay ocasiones que nos toca sufrir con nuestras parejas, pero eso no quita que yo quiero amarla y estar con ella por todo el tiempo, la eternidad, no. Porque como dice por ahí un chiste, hermanos, después de la muerte, cada quien por su lado. La promesa es hasta que la muerte nos separe. Ya de ahí en el cielo, cada quien tome su rumbo.
Entonces, pero en esta vida nos toca sufrir, hermanos. Y hay sufrimiento que causa tristeza y amargura, pero hay sufrimiento que causa gozo y satisfacción. ¿Y cuál es este tipo de gozo que causa satisfacción? Hermanos, el sufrir por causa de Cristo. Ese es el único sufrimiento que yo te puedo decir hoy, que está por encima de sufrir por tu familia, que está por encima del sufrimiento personal, es el sufrir por causa de Cristo. Y eso lo entendía Pablo, por lo cual mi tema en el día de hoy es: padecer por Cristo no es una opción. Es decir, ¿padeceré o no? Mejor no. Si tú vas a estar en Cristo, no puedes evitar el sufrimiento. Por lo cual el padecer por Cristo no es una opción. Es sí o sí. ¿Sí? Gloria a Dios. La expansión del Evangelio tiene un costo. Tiene un costo. El costo es la negación del yo para que Cristo sea exaltado por medio del Evangelio. ¿Cuánto alaban a Dios? Pero la iglesia, como iglesia que es portadora de la verdad, es el medio que Dios usa como instrumento de honra. Así como lo dijimos en la enseñanza, Dios ha hecho como buen alfarero vasos de honra y vasos de deshonra. Nosotros, siendo portadores de la luz, portadores de la verdad, somos instrumentos de honra usados por Dios para la expansión y la comunicación del Evangelio. Esto con el fin de que las almas vengan a los pies de Cristo, se rindan a Él y puedan disfrutar de una promesa eterna, de estar un día con Él. Esa es la promesa, de estar un día con Él. Así como los que se casaron ya, ¿verdad? Que cuando entregan a su esposa las arras, las moneditas, hay una promesa que el hombre hace y le dice: mujer amada, yo con esto es una señal de promesa de que yo voy a ser tu proveedor, que yo voy a ser tu sostén, que yo voy a ser aquel que soporta en nuestro matrimonio. Claro es que humanamente, porque de manera, hermanos, solamente Dios es el que nos sostiene a todos. Solamente Dios. No importa cuánta inteligencia hay en ti, cuántas compañías puedas tener, al final el único que te sostiene es Dios. Dios es el que empobrece, Dios es el que enriquece. Él da la vida, Él la quita. Por lo cual, al final, ¿dónde podemos descansar? Solamente en Dios. Entonces, entendiendo esto, hermanos, Pablo y Bernabé encomiendan este nuevo camino hacia un objetivo que estamos hoy, es la expansión del Evangelio. Esto es lo que se conoce, ¿verdad? Normalmente los viajes misioneros de Pablo. Ahora, entendiendo como punto de partida en mi introducción, dije que la expansión del Evangelio, la comunicación del Evangelio tiene un costo, ¿verdad que sí? Ahora, tenemos que diferenciar para no caer en un legalismo de obras, ¿sí? Es decir, que aunque el Evangelio tiene un costo que pagar, la salvación es gratuita, es por gracia, por medio de la fe. Pero los portadores de aquella fe, los portadores del Evangelio, tienen que pagar un precio. Y ese precio es la abnegación propia de decir: tengo que cargar mi cruz, tengo que negarme a mí mismo y ser ejemplo y dador del testimonio de Cristo. Ese es el costo en que muchas las veces nosotros, como criaturas con deseos impulsivos, excesivos de querer hacer nuestra voluntad, Dios te dice: tú tienes muchos deseos, muchas ganas de hacer esto o aquello, pero el Señor te dice, en pocas palabras, en palabras burlas, hermanos, o de manera medio vulgar, lo quiero decir yo en mi forma para que me entiendas, aunque es muy fuerte, como si el Señor te dijera: tú tienes tus planes, tú tienes ya planificado lo que vas a hacer, pero ¿sabes qué? No me importa, porque al final se va a hacer lo que yo he decidido que
que se haga. Eso se llama soberanía de Dios. Hermanos, y cuando hablamos de la soberanía, que no voy a hablar hoy en particular de manera concreta, pero hermanos, es inevitable hablar de la soberanía de Dios. Porque cuando hablamos de la soberanía de Dios, es que Él hace conforme a lo que Él desea hacer. Él no pide opinión, Él no pregunta si quieres, Él lo hace sí o sí. Porque delante de Él, nosotros somos criaturas que no conocemos más de lo que no está, hermanos, más allá de lo que está enfrente de nuestras narices. ¿Sí? Pinocho sabía más. Hermanos, Dios es maravilloso. Vamos por todo el relato bíblico, hermanos. Vamos por todo el relato bíblico. Vamos al libro, aquí 14, versículo 1 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos. Estoy dividiendo, hermanos, todo el capítulo 14 para exponerlo en esta hora. Aquí, hermanos, en el capítulo 14, versículo 1 en adelante, vemos la conversión en este lugar llamado Iconio. Leamos rápidamente, hermanos, para entrar en el pasaje, para que usted se pueda conectar. Yo sé lo que hay ahí, pero yo creo que usted lo sepa. Aconteció en el versículo 1, aconteció que en Iconio entraron juntos en la sinagoga y los judíos, y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud, tantos judíos como de griegos. Esperemos ahí un momento. Hermanos, como era de costumbre, Pablo, cuando llegaba a un lugar y sabía que había una sinagoga en el lugar o en la ciudad, él siempre, hermanos, como de costumbre, aprovechaba, iba y entraba a las sinagogas. Solamente como recordatorio, tenemos que recordar que Pablo tenía licencia de fariseo, ¿sí? Entonces, yo sé que algunos de ustedes no conocen esto, pero hay una iglesia pentecostés que ahorita en la Asamblea de Dios, ¿sí? Esta iglesia, esta organización, yo como pastor, hermanos, si yo quisiera predicar en su iglesia, aunque sea muy amigo del pastor de ahí, yo no puedo entrar ahí a predicar si no tengo una licencia pastoral dada por la Asamblea de Dios. Puede ser que en algunos lugares omitan esa regla, pero como una regla de ellos, aunque seas cristiano, aunque seas buen testimonio, no importa. Si tú no tienes una licencia dada por ellos, otorgándote, no puedes predicar ahí. Te digo esto, son reglas tal vez para algunos no muy buenas, pero hasta cierto punto son buenas porque protegen de que entren otros predicadores con falsas doctrinas y traiga confusión a la iglesia. Hasta cierto punto es bueno porque cuida de lobos rapaces y cuida de falsas doctrinas que pueden lastimar a los nuevos conversos que todavía no tienen un fundamento en su vida personal. Yo quiero decir esto porque yo no quiero desacreditar su postura y su manera en que lo hace. Pero yo tomo este ejemplo para que me entiendan que cuando hablamos que una persona tenía la oportunidad libre de exponer en la sinagoga la palabra de Dios, no podía ser cualquiera. Primeramente tenía que ser judío. Primeramente tenía que tener el permiso dado por el rabino o el sacerdote del lugar. Entonces, cuando vemos esto, Pablo como persona farisea, que es reconocido como fariseo, tenía la oportunidad de entrar a las sinagogas. Eso lo usó como, hermanos, como facilidad y habilidad para entrar ahí, hermanos. Entonces, entendiendo esto, vemos que él de costumbre, cuando vio una sinagoga, entraba y exponía la palabra de Dios. Pero sabemos que lejos de todo ser una bendición para algunos, hermanos, muchos lo ven como una maldición. ¿Por qué? Porque hablamos de incomodidad, vemos que podemos ser atacados, podemos ser lastimados, podemos ser señalados o hasta excomulgados. Pongo de ejemplo, muchos de los que están aquí tienen licencia o tienen papeles para viajar a México, para otras ciudades.
Pero ¿cuántos de ellos usan, no digo por ustedes, simplemente lo hablo en general? Muchos de ellos usan su oportunidad, ¿sí? Y lo usan para comunicar el evangelio a otros lugares. ¿Me están entendiendo? Muchos deseáramos tener la oportunidad de viajar, pero no lo tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Hay pretextos para no predicar? Claro que no. Porque si Dios no me ha permitido salir a los confines, pero sí me ha permitido predicar en Jerusalén. Esto es decir, en casa. En casa. Pablo predicó en casa. Después comenzó a avanzar Samaria, por decirlo así, y ahora está más adelante. Vemos que el objetivo de Pablo era la predicación del evangelio a los judíos y a los gentiles. Y vemos que cuando él entró a la sinagoga, y esto lo vemos una y otra vez como una manera repetitiva, ¿sí? Y es bueno que lo veamos de esta manera, que una y otra vez cuando tú prediques y te animes, y ahora sí, como decía por ahí un señor, que agarres valor, ¿sí? Y que te levantes en el nombre de Cristo, tienes que recordarte esto, que va a haber muchos que van a creer, muchos que te van a amar, pero muchos también te van a despreciar, muchos te van a odiar, incluso vas a ser excomulgado de tu propia familia, vas a ser despreciado por tu propia casa, pero al final tú te vas a quedar conforme, porque tú por amor a Dios y por amor a su salvación, tú le has predicado del evangelio. Y al final tú descansas y oras a Dios y le dices: Señor, yo he sembrado la buena palabra. Ahora está en ti, Señor, que haga preparado esa tierra para que sea fértil. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, hermanos, leyendo esto, vemos en el versículo 2, dice: pero los judíos que no creyeron, excitaron y llenaron de odio los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Con todo, se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando valientemente, confiando en el Señor y confirmaba la palabra de su gracia. Y hermanos, observen aquí el ejemplo de Pablo. No vamos a ser Pablo nosotros, pero el mismo Dios que sostuvo a Pablo es el mismo Dios que sostiene a su iglesia. El que hizo efectivo la predicación no fue la elocuencia de Pablo, fue el poder de su gracia de parte de Dios. Hermanos, ¿quién es el que convence al hombre del pecado? No es el hombre, es Dios por medio del Espíritu Santo de Dios. Pero para que haga convencimiento tiene que haber conocimiento. Tiene que haber, hermanos, la predicación. ¿Cómo le dices tú a tu hijo que está mal? A los que van creciendo, los que son apenas padres y los que van a ser padres. ¿Cómo crees que uno va a corregir a sus hijos y guiarlo por buen camino? ¿Te imaginas así, hermanos? Ahí está el niño robando. Y tú dices: Señor, que no robe. ¿Y dónde es eso que agarraste, mi hijo? No, pues me lo agarré por ahí. Ok, está bien. O no le dices nada. Señor, cámbialo. Hermanos, ese es el problema de muchos. Que vemos la falla en el hijo. Estoy tomando como ejemplo. Y no le decimos nada. Queremos dejar todo a Dios. Hay partes que te competen a ti. Y lo imposible, lo que tú no puedes hacer, eso le corresponde a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Así como tú tienes la responsabilidad como padre de cuidar, de criar a tus hijos. Imagínate, hermanos, que dejas tu bebé en tu casa. Ay, Señor, aliméntalo, Señor. Manda cuervos que lo alimenten. ¿Verdad que no? Tú llegas, lo alimentas a tus bebés porque son incapaces de comer por sí mismos. Así de la misma manera el Señor te manda a que nosotros tenemos nuestra responsabilidad de comunicar del evangelio, de expandir el evangelio, de hablar la palabra de Dios con valentía. Pero al final el único que va a convencer de pecado al hombre es Dios. Dios. Entonces vemos, hermanos, que aquí había un grupo que se estaba impidiendo. Estaban haciendo un grupo para hacer algo contra Pablo y Bernabé. Dice versículo 3:
con todo eso, aún así, hermano, con toda la oposición, ellos se quedaron ahí. ¿Cuántos de ustedes y cuántos de nosotros, si no nos quieren ahí en el lugar porque queremos hablar de la verdad, cuántos de ustedes se quieren quedar ahí? ¿Verdad que no? ¿Qué hacemos? Ok, no me quieres porque te estoy hablando de la verdad, ¿sabes qué? Nos vemos, ya no vuelvo más aquí en tu casa. Pero sin embargo dice Lucas que Pablo aún con todo eso se quedó. Porque su amor hacia la verdad, su amor hacia el prójimo era mucho más que el deseo de huir por ser menospreciado. ¿Están entendiendo, hermanos? Él estaba padeciendo el desprecio. Ahora, esto no termina ahí, hay una continuación. Dice aquí, hermanos, se estuvieron ahí mucho tiempo hablando valientemente. Y mira lo que dice ahí, hermanos, confiados en el Señor. Tu confianza no estaba en Él. ¿Cuántas veces nosotros confiamos en nosotros mismos y queremos comunicar y nos sentimos muy confiados? No, hermanos, ahí estamos mal. Nuestra confianza nunca puede ser en ti o en mí. La confianza tiene que ser siempre puesta en Dios. ¿Y qué más, hermanos? Que Él confirmaba la palabra de su gracia. ¿Te fijas aquí? Confianza en Dios, confianza en su palabra. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Pablo? Actuar valientemente es todo. Valientemente. ¿Qué es lo que te pide a Dios de ti? Sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. Promesa desde el Antiguo Testamento. Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Te fijas, hermanos? Seguimos leyendo. Porque estamos deteniéndonos mucho, hermanos, más sin detener mucho. Concediendo que se hicieran señales, prodigios por medio de sus manos. Pero la multitud de la ciudad estaba, ¿qué, hermanos? Dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y cuando los gentiles y los judíos con sus gobernadores prepararon un atentado para maltratarlo, apedrearlo, los apóstoles se dieron cuenta de ello y huyeron a las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe y sus alrededores. Y allí, ¿qué dice, hermanos? Continuaron anunciando el evangelio. Vemos que, hermanos, que antes de llegar a aquel lugar para seguir predicando el evangelio, dice que Pablo huyó. Si fuéramos sido tú y yo, huimos hermanos, por miedo, por pavor. Pero esto no es lo que parece. Porque si fuera por miedo a su propia vida, ¿qué hace mejor Pablo? No, ¿sabes qué? Que Dios los bendiga. Yo me regreso para mi casa y que otro valiente que vaya. Por eso hay muchos valientes enterrados. No, yo mejor me regreso. En el panteón hay mucho valiente. Mejor no. No, hermanos. Él no tenía miedo a morir, pero él tenía que cumplir, ¿sí?, el objetivo del cual él fue chamato. Ahí ya se había cerrado una puerta, pero ya se había comunicado ahí el evangelio. Su objetivo allí por el momento ya había acabado. Por eso él tenía que huir para seguir haciendo lo que fue encomendado a hacer. Si lo vemos en el versículo 47 del capítulo anterior, dice: porque así nos ha mandado el Señor, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleve la salvación hasta los confines de la tierra. Pablo en ese momento tuvo que irse del lugar, huir, porque tenía una gran comisión que seguir predicando. Nunca fue por cobardía, porque incluso cuando vemos al final del apóstol Pablo, cuando el profeta Agabo y le dijo: el dueño de este cinturón, yo lo veo, ¿verdad?, que va a ser encarcelado, atado y va a ser entregado por los romanos. Y lo que le dijo, ¿qué dijo Pablo? En pocas palabras: se hacía de ser puesto por Dios que sí sea.
Y dice que todos se comenzaron a ponerse tristes por Pablo. ¿Y que le dijo a Pablo? No, no se pongan así porque me ponen triste a mí también. Si es necesario que esto suceda, así va a pasar. Hermano, Pablo no tenía miedo. Era un hombre valiente. Él, hermanos, dejó todos sus lujos, su condición de vida, por amor a Cristo y por amor a los gentiles y a los judíos. Él ya no se miraba a sí mismo como, a ver qué planifico que hacer en mi vida para tener una vida buena. No, ¿qué hago para sí mismo cumplir la voluntad del Señor? Eso es lo que nos falta a nosotros. Por eso nos afligimos mucho. Porque nuestros planes no se llevan a cabo. Porque nuestros objetivos no se llevan a cabo. Porque los planes que yo tenía se están derrumbando. Cuando no te das cuenta que Dios lo que está haciendo es alineándote a donde Él quiere tenerte. Qué hermoso es el Señor. Y esto que te digo yo, hermanos, en veces yo quisiera escuchar lo que Él me lo diga a mí también. Porque incluso que yo lo entiendo y lo estoy diciendo, cuando viene la tristeza a mi vida y la frustración, se me olvida. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa es la importancia de ustedes como oidores. Esa es la importancia de congregarnos. Porque hoy tú estás recibiendo lo que tú necesitas. Pero va a llegar un momento en que esa misma palabra que tú estás recibiendo hoy, yo la voy a necesitar. Y si yo pertenezco a una comunidad de iglesia, el hermano, yo le cuento lo que yo estoy pasando y él le trae memoria. Acuérdese lo que dijo el Señor. Acuérdese lo que un día usted también nos aconsejó. Esta palabra también te la comparto a ti porque hoy la necesitas. Y yo me voy a gozar porque me estás llevando a una consolación eterna de parte de Dios. Pero si estamos solos, si no estamos dentro de una comunidad, aislados, aún con todo eso, puede ser que te pase como Elías. ¿Qué estás haciendo aquí, dormilón? ¿Qué estás haciendo aquí? No, es que tengo miedo. No he sabido que nomás quedé yo. No, tú estás bien mal. Estás aquí, estás solo. Pero yo tengo un grupo, una comunidad grande que sigue siendo fiel a mi palabra. Ay, Señor. Qué hermoso es el Señor. Ahora, hermanos, vemos que la palabra nos enseña que Pablo indica que él fue llamado para seguir predicando el evangelio. El objetivo de irse era para llevar a cabo lo que había sido encomendado, para hacer luz a los gentiles y a todos las confines de la tierra. Ahora, yo quiero que lean conmigo, hermanos, el siguiente punto. Esto está interesante. Y esto es algo que lo podemos ver, aplicarlo de manera, aunque todo hasta cierto punto es aplicable. Pero yo cuando estaba meditando en este punto, hermanos, dije, qué hermoso momento para llegar a esta aplicación conforme a la soberanía y los planes de Dios que tenga para cada uno de nosotros. Usted me va a entender por qué ahorita. Punto número 2, hermanos, riesgos que hay por ser usado por Dios. Los riesgos, hay riesgos. Vamos a leer versículo 8 en adelante. Había en Listra un hombre que estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo desde el seno de su madre y que nunca había andado. Este escuchaba hablar a Pablo, el cual, fijando la mirada en él y viendo que tenía fe para ser sanado, Pablo no miró y miró que tenía fe para ser sanado. Dijo en fuerte voz, levántate derecho sobre tus pies. Hermanos, él no se levantó derecho simplemente, sino que saltó y anduvo. Entonces, en este primer punto, antes de llevarlo al segundo punto que yo quiero, ese ya es parte del segundo punto, pero yo quisiera ver algo, hermanos, aquí. Dice la Biblia, hermanos, que Él nos ha dado una porción de fe a cada quien. Dios es el que ha repartido una porción de fe a cada quien. Porque sin fe, hermanos, es imposible poder agradar a Dios.
Aunque sea una fe muy pequeña, del tamaño de un grano de mostaza, que hace tiempo el hermanito Antonio, no me pregunte, hermano, dónde quedó, pero lo conocí. ¿Tú lo tienes? Él lo tiene. Entonces, el hermano me regaló un grano de mostaza. Fue a Israel y me lo trajo. No sé qué, hermano, no sé dónde lo trajo. Pero, hermanos, algo, no sé si usted lo ha visto, hermanos. Así, hermanos, que parece nada, hermanos. Dice el Señor, si tan solo tuvieras tu fe como este granito de mostaza, tuvieras la fe suficiente ¿para qué? Para mover montañas. Aunque estás hablando de manera metafórica ahí, de montañas, pero no importa cuál es el problema tan grande, tu fe, aunque sea pequeña, bien usada, es suficiente para mover montañas. Cuando vemos a este hombre, dice que Pablo lo miró y se miraron, fijaron sus ojos, se entrelazaron las miradas. El hombre escuchaba a Pablo, sus palabras, la predicación. Y cuando Pablo miró que lo que él estaba teniendo en encuentro ahí era un momento de fe, ese hombre nunca había caminado. Ese hombre nunca había experimentado el caminar. Pero algo sí sabía, que él, a través de Dios, del poder del Espíritu Santo de Dios, hermanos, él podía un día poder llegar a caminar si así Dios lo quisiera. Por lo cual, cuando Pablo lo miró y miró que tenía la fe suficiente para ser sanado, solamente Pablo dijo unas palabras de parte de Dios y ese hombre, saltó. Hermanos, cuando yo, se van a reír, hermanos, pero o no, ojalá que no se rían. Pero cuando dice la Biblia, hermanos, que le dijo en voz fuerte, levántate derecho. Yo pensaba que era su nombre, levántate derecho, como derecho. Pero cuando volví a leer y leer y leer, y leí en otra traducción, no, lo que le está diciendo, levántate, y dice otra traducción, levántate de manera derecha. Ah, lo que dice acá, levántate derecho. Está diciendo, ponte derecho. Una persona que estaba inválido, era imposible que se pusiera derecho. Pero el poder de la fe y el poder de Dios hace las cosas imposibles posibles. Tú eres llamado para tener fe a lo que Dios te ha hablado por medio de las Escrituras. Seguimos en el punto. ¿Cuál es uno de los riesgos que puede pasar por ser usado por Dios? Una de ellas es ser perseguido por el hombre, es decir, lo que es en sí la que es la cultura o sociedad. Ya que vemos que cuando fue predicado el Evangelio por medio de Pablo y Bernabé, muchos creyeron, otros se opusieron también, son los riesgos, a tal grado que procuraron hacerle mal a Pablo y Bernabé. Pero vemos que por medio de la predicación tiene sus riesgos también vitales de muerte. Pero también, hermanos, existen ciertos efectos positivos. Esto es la conversión de los inconversos. Entonces, pero cuando hablamos de los riesgos que afectan nuestra vida íntegra, esto se le podría llamar de esta manera, hermanos, lo que ofrece Satanás. Riesgos que hay cuando eres usado por Dios. ¿Cuáles son? Esos riesgos son las ofertas que ofrece Satanás. ¿Dónde lo vemos esto? En el Evangelio de Lucas, si no recuerdo mal, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, dice las Escrituras que estando ahí le prometió todo a Jesús. Si a mí te postrares, todo lo que ves, Jesús, todo esto te daré. Le prometió fama, le prometió señorío de algo que Jesús ya mismo poseía. Pero vemos, hermanos, que si hay algo que Satanás puede ser destrucción de un hombre por medio de la fama. ¿En cuántos casos hay? Y solamente como aplicación, como un punto, ¿cuántos casos hay verídicos de personas que se han sacado de la lotería y al final terminan suicidándose?
¿Cuántos casos ha habido, hermanos, de personas que han triunfado de manera gigantesca de un día para otro y al final, hermanos, terminan peor que como estaban? Porque la fama puede traer y el dinero puede traer hasta cierto momento felicidad, hasta cierto momento emoción, gozo, sí, pero esa tarde que temprano puede llegar a acabar. Pero sin embargo, ¿cómo terminó Lázaro? Lázaro no tenía nada, solamente para su diario vivir, para comer. En su diario vivir, hermanos, eran las migajas que caían de la mesa. Pero sin embargo, al final, su vida, hermanos, terminó en las manos del Señor, que incluso fue escoltado por ángeles al seno de Abraham, y ahí se le fue otorgado todo lo que en su vida nunca tuvo. Para mí, hermanos, cuando el hombre no reconoce esa gran bendición, hermanos, todavía tiene su vida, su mente muy atado a lo carnal. Yo no quiero mañana, yo quiero ahorita, como dijo ese hombre Maldonado. Yo no quiero mis riquezas allá, Señor, ya las quiero desde aquí ya. Yo no entiendo por qué los futbolistas, siendo personas que no hacen nada para ti, son millonarios, y yo que soy el hijo del rey, ando manejando ese carro de barato de $100,000. ¿Se imagina dónde está su mentalidad de esa doctrina de la prosperidad? Están en el hoy, disfrutar hoy. Pero su peor caso, hermano, su peor pobreza es su pobreza espiritual. Porque podrán tener las iglesias las mejores hechas, pero el verdadero templo, que es el Espíritu Santo de Dios que mora en cada cuerpo de cada persona, no existe en ellos. ¿Cuánto alaban al Señor? Riesgo es fama, ego, orgullo de éxito. Por eso la Biblia manda, hermanos, en el libro de Timoteo, si no estoy mal, que cualquier persona que quiere ser obispo, uno de los requisitos es no ser neófito, porque no sea que siendo usado, ¿verdad? Dice que caiga en los lazos de Satanás. ¿Por qué? Que se envanece. Envanecimiento. Wow, mire cómo Dios me está usando. Wow, mire cómo los paralíticos se levantan. Y de repente viene un hermano y le dice que es una persona que apenas tiene 2 años ni predica en nada. Y le dice, hermano, no es orgulloso, hermano. Mire, hermano, se le ve mucho ego. Reconozca que el que hizo la obra fue Dios, no fue usted. No, hermano, usted está bien mal. Usted lo que tiene es envidia. Usted no sabe lo que me ha costado tener esos dones. Ayunos, vigilias, irme al monte 40 días y 40 noches. Olvídate. Lo que yo tengo me ha costado. Cuando la Biblia dice que Él reparte como Él quiere. Como Él quiere, reparte. Yo me quedo admirado cuando veo personas más jóvenes que yo, que conocen más que yo. Yo me gozo, porque digo, a Dios le plació darle esa sabiduría a ellos. Porque Dios sabe lo que se necesita para más adelante. Pero cuántas veces hay pastores que son más viejos que yo, hermanos, se sienten humillados porque una persona más joven que él conoce. Se sienten humillados. ¿Cuántas veces dice la Biblia que el pastor tiene que saber más que sus miembros? De ninguna manera. Incluso puede haber miembros con mayor sabiduría en conocimiento bíblico. La diferencia es, hermanos, que el pastorado conlleva un don para pastorear, ¿sí? Y la diferencia es el conocimiento que pueda tener un miembro para poder enseñar. Pero al final, hermanos, el pastor tiene ese llamamiento de pastor y maestro. Y al final también participa de la obra evangelística. ¿Te imaginas? Decía una ocasión, ¿verdad? Le dijeron al pastor Sugel, que le dijo un niño, le dijo, pastor, cuando yo sea grande, yo quiero ser pastor. Y que se sintió bien contento. Wow, dice, tiene amor por la palabra y por las almas. ¿Y por qué quiere ser pastor? Le preguntaron, le dijo, es que los pastores no hacen nada. Y dijo el pastor, dijo, ojalá que cuando sea grande no tenga ese mismo anhelo y bajo ese mismo pensamiento.
porque se va a encontrar una gran sorpresa. Sí, entonces hermanos, el trabajar en la obra del Señor es un deber muy grande. Es como tener, imagínense hermanos, los que son papás y esposos, dígame si es fácil ser padre y ser esposo, y si te queda tiempo para muchas cosas más. Ahora imagínate para estar por cada familia, hermanos, lidiar ciertas cosas, aparte de tu familia, aparte de tus compromisos de trabajo, es un gran compromiso. Por lo cual, hermanos, si no es por buenos motivos, no pida ser pastor. Aunque yo no lo pedí y como quiera el Señor me lo dio. Pero bueno, eso es otro caso. Pero hermanos, yo les quiero decir algo, hermanos. Les voy a dar un consejo de parte de Pablo. Pablo dijo, hermanos, por si acaso son usados por Dios, porque aquí hay talento. Hay talentos jovencitas como Cindy, Arlene, Liz también, nuestra hermana Delfina. Hablando, porque son las que veo aquí, sí, hermanos. Hermano Luis, hermano Naúm, que ya vimos la nueva canción allá que andan posteando ya. Gloria a Dios. Y hermanos, tienen un talento hermoso para cantar. Hermosísimo. En muchas iglesias los que llaman más la atención son los cantantes que los predicadores. Como cuando ya va a comenzar la predicación, ya va a comenzar a hablar la gente, el predicador. Cuando comienzan a cantar hasta se les quita el sueño. Por eso se recuerda mucho más muchas veces a los cantantes que a los predicadores. Por eso es un gran deber y responsabilidad de los que cantan de comunicar el evangelio por medio de la música, por medio del canto. Pero si en algún momento, ya sea ellos o nosotros como personas que exponemos la Biblia, la palabra de Dios de manera así, hermanos, de sermón, Pablo te dice este consejo por si acaso llegas a un momento que de gloriarte. Segunda de Corintios 11:30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. En pocas palabras, si en algo debemos de gloriarnos es en nuestras debilidades. ¿En qué forma? De reconocer, hermanos, que si hay en nosotros una buena virtud, algo bueno en nosotros, que ha de reconocerse, no somos nosotros, es Dios. Es Dios. Porque el decir como Billy Graham, un hombre que podía juntar miles, 5,000 personas en un solo lugar, no era él, era el Dios que habitaba en él. ¿Cuántos alaban al Señor? Por lo cual, hermanos, todo lo que Dios ha puesto en ti, nunca te gloríes en tus talentos, porque los talentos son dados de Dios. Pero recuerda lo que es nuestro: debilidad, flaqueza, limitaciones, impurezas. Eso es lo que es de nosotros. No me acuerdo si fue Charles Spurgeon, o no recuerdo, ¿verdad? Ahí me corregirá. Y dijo estas palabras que yo varias veces las he dicho: si ves algo bueno en mí, no soy yo, es Dios en mí. Pero si ves algo mal en mí, eso sí soy yo. Todo lo mal que ves en mí, ese es Isaac. Ese es él. Su carácter, su manera de ser, ese es él. Pero si me ves haciendo algo extraordinariamente bien, que hermanos, que te trae como aliento, consuelo, gozo, recuerda que ese no es Isaac, ese es Dios, a través de la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Porque recuerden esto, hermanos, nosotros somos portadores de la luz, pero no somos la luz es Dios. Somos portadores como lumbreras que alumbramos en lugares oscuros, pero somos portadores como iglesia portadora de la verdad. Pero al final la verdad y la lumbrera que alumbra es Dios. Es Dios. Tú cuando agarras una botella de agua, ¿qué es lo importante? ¿El plástico o el agua? El agua. Pero para llevar el agua necesita el plástico. Pero en cambio, Cristo, aún sin el plástico, aún sin nosotros, su nombre sigue siendo glorificado. Porque aún los cielos y la tierra y todo lo que en él habita, hermanos, anuncia en alta voz que existe un creador, y ese es Dios. ¿Cuántos pueden glorificar a Dios por ello, hermanos? Por lo cual, hermanos, uno de los riesgos tan grandes que puedes pasar
si no reconoces siempre, es que tú eres un hombre débil, atado a la debilidad y al pecado. Y esto Pablo lo entendía. Sigamos leyendo. Había en Listra un hombre cojo. Este hombre teniéndose incapacidad, Pablo dio una voz, mirando su fe, y fue levantado, fue puesto de manera derecha. Este hombre saltó, anduvo. Versículo 10, versículo 11, perdón. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, alzaron la voz diciendo en el idioma licaonia: los dioses se han hecho semejantes a hombres y han descendido a nosotros. Y llaman a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra, porque a Mercurio, o el dios Hermes, era reconocido el pregonero de la comunicación de los dioses. Por eso a Pablo le llamaban Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, porque había un templo ahí, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas a las puertas, y querían ofrecer sacrificio juntamente con la multitud. Pero, aquí va el pero, hermanos, pero oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, y ¿qué hicieron, hermanos? Rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando, diciendo: varones, ¿por qué hacéis estas cosas? Nosotros también somos hombres de igual naturaleza, escuchen bien, de igual naturaleza que vosotros, y os anunciamos el evangelio para que os volváis de estas cosas vanas a un Dios vivo, que hizo los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ello hay, el cual en la generación pasada permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos, y sin embargo no dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo bien y dando lluvia del cielo, estaciones fructíferas, llenando vuestro corazón de sustento y de alegría. ¿Y qué pasó, hermanos? Y aún diciendo estas palabras, apenas pudieron impedir que la multitud le ofreciera sacrificio. Es que aquí, hermanos, es cuando yo veo algo, hermanos, interesante. Una, para dejar bien sentado, bien Pablo pudo haber permitido que se le rindiera pleitesía a él. ¿Sí? Esto es sumisión hacia él, honra por lo que había sucedido. Pero él no la aceptó, esta pleitesía, la rechazó y le dijo: espérense, varones, entiendan, ¿por qué hacen esto? Yo soy un hombre, una persona de la igual naturaleza que ustedes, no soy Dios. Y entonces vemos, hermanos, que Pablo no era un neófito. Pablo era un hombre portador de la verdad, era un hombre usado por Dios, pero también era un hombre con una convicción, y que lo fue, hermano, dado por la llanura del Espíritu Santo de Dios. Por lo cual, cuando vemos aquí, hermano, cuando vemos los riesgos que corre cualquier hombre que se lanza, porque yo tengo talento de palabra, me voy a predicar. Cualquiera que tenga cierto talento se va, hermanos, y no se va con una convicción y orden de Dios, termina envaneciéndose. Por eso vemos muchos que se envanecen porque son usados por Dios, pero no se olvidan, se ha olvidado que al final el que Dios quiere dar, Él da. Por eso vemos, hermanos, el fracaso de muchos ministros. Pero Pablo se mantiene firme, entendiendo bien su convicción. No soy yo el que hizo esto, fue Dios. Fue Dios. Y eso es algo que siempre debe estar en nuestra mente. Por haber aquí que no hay personas que nunca han pasado por un púlpito o una conferencia. Pero muchos hermanos aquí de usted, Dios los ha bendecido, ¿verdad? Grandemente. Y me gozo en el Señor por las bendiciones que te ha dado Dios. ¿Sí? Y aún todo eso que Dios te ha dado, hermanos, reconoce que no fueron tus fuerzas,
no fue tu inteligencia, no fue tu empeño para obtener aquello. Fue Dios que permitió que tú lo tuvieras. Y cuando tú reconoces eso, tú reconoces bíblicamente que así como Dios te la da, Él te la puede quitar. Y cuando entiendes esto, hermanos, si llega un momento en que llega a pasar, tú tienes que seguir alabando a Dios, glorificándolo. Ahí se reconocen aquellos que en verdad han nacido de Dios y que han conocido al verdadero Dios. Porque aun cuando no tienen lo que tenían, siguen levantando su mano, glorificando a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya. Y esto lo vemos desde la antigüedad. Esto lo vemos con la historia de José, que cuando él miró los males que le habían venido, dijo, ok, yo sé que ustedes tienen su responsabilidad, yo sé que ustedes hicieron mal, pero ¿saben qué? Detrás de sus males había un propósito, y ese propósito es para que se cumpliera el propósito de Dios en mí, para con todos ustedes. Él no miró el mal en sí, él miró más allá de lo que Dios le había permitido en sí a ver. Y eso es lo que debemos tener en práctica nosotros. Dios te va a usar un día, hermano. Yo tengo fe, hermano, que Dios puede levantar pastores de aquí, puede levantar maestros aquí. Y yo lo creo, hermanos. Yo lo creo. Y yo deseo que así suceda. Porque la necesidad es grande. La mies es mucha. Y necesitamos de muchos obreros. Y el día de mañana, hermanos, Dios puede levantarte con mayor sabiduría y conocimiento que mi persona, aunque yo, hermanos, pienso que conozco demasiado poco. Pero Dios te puede dar más gracia a ti. Y yo me voy a gozar. Yo me voy a gozar. Porque no estamos en la compañía de Isaac, estamos en la compañía de Cristo. Y le trabajamos a Él. Y tenemos que hacer que la compañía de Cristo sea reconocida por todos. Vemos que Pablo, ¿verdad? Y Bernabé trataron de impedir, pero no lo lograron. Nosotros tenemos que impedirlo a todo lugar. En una ocasión, hermanos, ya lo había dicho hace mucho tiempo, no sé si lo volví a decir, no recuerdo. Pero en una ocasión, ¿verdad? Yo escuché esto. Parece que fue del hermano Paul Washer. Porque Paul Washer, pues sabemos que es muy reconocido. Y dice, ten cuidado con el ego, ¿verdad? Con la vanagloria. Porque muchas veces hasta los hermanitos de la iglesia son usados por Satanás. Y yo lo digo de esta manera, hermanos, en dos puntos, de esta manera. Primer punto, que muchas veces se te puede acercar un hermano, una hermana, y lo digo en lo personal porque a mí se me han acercado muchas personas y en diferentes lugares y me dicen, pastor, qué hermosa palabra, me gocé, me edificó, que Dios lo bendiga, Dios lo usa grandemente, trajo consuelo por medio de la predicación y esto. Ahí podemos caer en el error de decir, viste, qué grande soy yo, Señor. Hermanos, eso está mal, hermano. Eso es pecado. Por eso dice el pastor, el hermano, cuando pase eso, tú di por dentro en tu mente que el Señor te reprenda, Satanás. Cuando te digan, qué hermoso hace para el Señor, que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Por qué? Porque tú tienes que reconocer que detrás, no porque el hermano tenga mala intención, pero detrás de esto puede ser que sea Satanás, no todo el tiempo, ¿verdad? Pero puede ser que sea Satanás usando a la persona para englobarte de vanagloria, de ego. Por eso cuando una persona te diga qué buena predicación, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Pero tú, hermano, espérame, esto no es para él, para ti. Para que tú cuando dices de alta voz, para que te escuches, la gloria es de Dios. No es tuya. Los hermanos que cantan, canto bien hermoso, la gloria es de Dios, porque Él te dio la voz, el talento. A nosotros nos dio otro talento, pero cantar no. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Pero por otra parte está el punto, hermanos, donde es bueno reconocer el obrero, hermanos.
Es bueno reconocer cuando, yo por eso me gusta reconocer los que predican, los que cantan, su talento, su esfuerzo, los que tocan instrumentos, ¿verdad? Qué bueno que Dios, sí, que Dios te siga usando, varón, que Dios te siga usando, mi hermana, que Dios te siga levantando para su gloria. Qué hermoso talento Dios te ha dado. Sigue usando para glorificar a Dios. Me gocé con tu predicación que Dios te dio para nuestra vida. Es bueno honrarlos porque muchas veces pasa que sentimos que no es apreciado el trabajo que está haciendo. Y tú le estás dando como una palmada en la espalda diciendo, sigue adelante, mi hermano, el trabajo de Dios no es en vano. ¿Sí me están entendiendo? Son dos cosas que tenemos que ver. Cuando tú sabes bien que tienes la tendencia a poder caer en vanagloria, reprenda al diablo por dentro, hermano. Pero cuando necesites consuelo y ánimo de los hermanos, dile gracias, Señor, porque esa palabra no es de Él, sino es tuya que me está dando que siga adelante. Ay, batallé para decirlo, hermanos, pero sí lo dije. Los peligros. Ahora vamos a otro punto, hermanos. En el versículo 22, déjame seguir leyendo, hermano, rápidamente. Ya estamos llegando al final. 19, ok. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía, de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo. Santo Cristo, pobre Pablo. Y arrastraron afuera de la ciudad. No sé cómo es esta traducción, pero la mía dice, pensando que estaba muerto. ¿Te imaginas esto, hermanos? Dejaron a Pablo lejos de sentarlo en la mejor lugar VIP, como hoy se maneja. Los predicadores VIP, los apóstoles VIP, el avión VIP, la comida VIP, olvídate. Lo único que tuvo VIP fue los peñascasos. Dice la Biblia que lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto. Yo te pregunto, ¿cómo crees que estaba Pablo en su cuerpo? Un comentarista dice que tal vez estaba hasta quebrado de sus huesos. Ellos pensaban que estaba muerto. No crean que son los peñascasos que nosotros nos tirábamos cuando éramos niños, que mirábamos a un chamaco y le das y nomás un chipote les hacíamos. Ellos llegaban, hermanos, te apedreaban y si estabas tirado, te hacían así con piedras. ¿Te imaginas en qué condición estaba Pablo? Y aún ellos pensaban que estaba muerto. Dice que lo sacaron de la ciudad. Pero después, en el versículo 20 dice, pero mientras los discípulos lo rodeaban, ¿qué dice, hermanos? Él se levantó. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Lucas no lo dice así de esta manera, pero hubo un milagro aquí. Que, hermanos, de estando en condición ya de muerte, moribundo, el Señor lo levanta en ese momento. Hermanos, ¿cuántas veces pudimos llegar a pensar nosotros que estamos haciendo la obra de Dios? Somos rechazados, somos lastimados, incluso, hermanos, dejados como muertos, y podemos pensar que estamos fracasando ministerialmente. ¿Sí me estás entendiendo? Vemos el claro ejemplo aquí de Pablo, hermanos, que aún con todo lo que le pasó, nunca fue un fracaso, fue un triunfo. ¿Sabes por qué? Porque hubo almas que se convirtieron a Cristo. Y si no hubiese habido almas que se hayan convertido, la palabra había sido predicada fielmente. Ahí está la victoria. Por lo cual vemos, hermanos, que había sido dejado a la orilla, casi muerto. Los discípulos lo rodearon. En otra traducción dice que oraron por él y que el momento se levantó. Yo te pregunto, ¿tú qué habrás hecho, hermano? Llegaste a tiempo, comenzaste a predicar, te sacan a piedradas, te dejan todo golpeado. Dicen que no te quieren ver en tu vida, que ojalá que te mueras. Y tú con mucho amor vas y les hablas de Cristo y no te quieren ni ver. ¿Tú qué haces, hermano? Vas a tu casa y a llorar. Y ya no quiero más y predicar. No me quieren, me desprecian, no ven lo que estamos haciendo, XXX. Pablo no hizo eso. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 20 que estamos leyendo, dice que se levantó y entró a la ciudad
Y el siguiente día partió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, donde regresó en cada lugar que ya había sembrado la palabra. Lo corretearon los de Iconia, lo corretearon. Aquí en Listra lo dejaron casi muerto. Se fue a Derbe y ya que acabó de ser discípulos, vuelve para atrás. ¿Quién regresaría para atrás, hermano? Pero él tenía bien definido su objetivo. Sembré la palabra, hubo conversiones, ahora es necesario que haya ancianos. Dice aquí, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos, regresó a Listra, a Iconia y a Antioquía. Versículo 22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos e exhortándolos a que perseveraran en la fe, diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Como que ahora este texto como que ya no toma el mismo sentido que tomaba antes, ¿verdad? Porque cuando veamos siempre este texto, y es necesario que a través de mucha tribulación entremos al reino de Dios. Es que como me corrieron de trabajo, pero es necesario que a través de mucho, en mi casa, no, ya no me dan aceptación porque mira que soy esto, el otro. No, espérate, esto es mucho mayor. Si tu casa, el lugar que tú estás predicando, el lugar que tú estás llevando el evangelio, eres menospreciado, eres vituperiado, eres lastimado, dice Pablo, permanece firme en la fe, porque es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos al reino de Dios. Es decir, que va a llegar el momento en que entremos allá con el cielo, con el Señor. Pero mientras que eso sucede, van a venir sufrimientos sí o sí. No los puedes evitar. Pablo les dijo a cada uno de ellos, ustedes saben que aquí me quisieron matar y me tuve que ir. Supieron que allá me dejaron casi muerto. ¿Y saben quiénes fueron los que hicieron esto, hermanos? Los que lo dejaron casi muerto. ¿Saben quiénes fueron? Los mismos que no lograron matar a Pablo cuando salió huyendo de Iconio. ¿No me creen? Lo leímos y no nos dimos cuenta. Versículo 19, pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Sí? Llegaron a Listra. ¿Dónde están esos de Iconio? Cuando leímos en el 14, del 1 al 7, cuando se habían agolpado a unos que habían creído y otros no, y procuraron contra gobernadores y contra otras personas líderes para hacerle mal a Pablo. Supo Pablo y se fue. ¿Se acuerdan que dije? No se fue porque tenía miedo. Esos eran de Iconio. Fueron aquí a Listra, hermanos, y ahora sí hicieron lo que quieren hacer, que tienen tantas ganas de pedrear a Pablo. Esas personas viajaron para destruir a Pablo. ¿Te imaginas eso, hermano? ¿Qué tanto odio tenían contra Pablo? Pero no era contra Pablo, que en sí lo que tenían era odio contra la verdad que él predicaba, porque querían pararlo. Vemos, hermanos, en el versículo, quisiera detenerme más en el versículo 22, hermanos, pero ya es tiempo. Versículo 23 dice, después de que le designaron ancianos a cada iglesia, habiendo orado y con ayuno, los encomendaron en el Señor a quien habían creído. Pasaron por Pisidia, llegaron a Panfilia. Después de predicar la palabra en Pergue, descendieron a Italia y de allí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra. Yo no sé cómo es tu traducción, pero mi traducción dice, para la obra que habían cumplido. Ellos terminaron la encomienda que tenían. ¿Sí se fijaron ahí, hermanos? Todo el relato que vimos, todo el capítulo 14, hermanos. Había una encomienda, salieron, hubo impedimento, hubo riesgos, hubo retos, pero ellos cumplieron. Ellos cumplieron. Versículo 27, cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo habían abierto los ojos a los gentiles a la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos.
Vemos, hermanos, que ahí el gozo de Pablo o su comunicación, no, sabes que allá me despreciaron, no, ya no vuelvo a ir. No, hermano, su gozo había sido la conversión de los gentiles. Su gozo era grande, hermanos, tanto que el deseo de Pablo de seguir su segundo viaje misionero fue de más ánimo. Yo te pregunto, hermanos, en esta hermosa hora, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Vas a parar por el sufrimiento que viene a tu vida o vas a seguir adelante? Juan Crisóstomo dijo, la tempestad, las tempestades no hunden la nave de Cristo, solo prueban la fe de los que van en ella. Ahí está hermosa esa frase. La digo nuevamente, las tempestades no hunden la nave de Cristo, solo prueban la fe de los que van en ella. Nuestra fe va a ser probada, pero acuérdense del que va en el timón es Cristo. La nave no se va a hundir porque Él es el que la sostiene. No importa qué sufrimiento estés pasando y padeciendo por causa de Cristo, recuerda, tú no caminas solo, tú caminas en Cristo. Y Cristo está en ti y Él pelea por ti. Solamente así como le dijo a Josué, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente. La palabra tiene que ser predicada, tiene que ser comunicada, sin importar los retos que vengan a tu vida. Recuerda esto, Dios permanece fiel. Y Él prometió estar contigo en cualquier circunstancia que tú estés. Pablo vivió momentos difíciles con Bernabé. La iglesia primitiva sufrió muertes, por eso se les conoce como mártires. Después del primero, segundo, tercero, cuarto, hasta el quinto siglo todavía, hermanos, hubo persecución de la iglesia. Pero ¿sabes qué, hermanos? Recuerda que esas personas que murieron en Cristo, hermanos, ahora se están gozando por toda la eternidad con el Señor. Esto de caminar esta vida solamente es momentánea. Llegará el momento en que partiremos de esta vida y daremos cuenta a nuestro Dios. ¿Qué cuenta le vas a dar tú a Dios? ¿Cuántas personas les has comunicado de la salvación y vida eterna? ¿A cuántas personas les has hablado y diciéndole que hay una esperanza? Ayer andábamos con el hermano David, ¿verdad? Y dice una mujer que toda esta vida hay solución menos la muerte. Y yo le dije, bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Porque todo aquel que está en Cristo, aun cuando está muerto, vivirá. Sí, hay una solución para la muerte. Es Cristo. Es Cristo, hermanos. Póngase de pie, iglesia.